Morse. Lunes 3 de junio, 9 de la mañana en punto, para empezar Clave Morse. El sábado Radio La Clave cumplió 10 años, así que primero un aplauso grande para Radio La Clave. Yo llevo un poquito más de un mes nomás. Para toda la gente que trabaja acá, todo el equipo, los locutores, etcétera, etcétera, porque la verdad es que el contenido de la radio y los diferentes programas aportan mucho a estar informado a la población. Diego Uribe, ¿cómo estás desde México? Bien, Daniel, ¿qué tal? Así que un mes. Oye, sí, aquí desde México... Movido el tema político allá, movidísimo. Sí, fue un fin de semana con harta cosa, porque desde lo deportivo tuvimos una final de Champions, no sé si la viste. Un poco. Con el Real Madrid, no sé si ¿te acordás que estuvimos hablando del pádel en Chile? Bueno, estamos en pleno Premier de pádel de Chile, se está jugando hoy, concluye el torneo en la final, Roland Garros, y bueno, acá en México, como tú decías, bien cargado el tema político, porque fueron las elecciones presidenciales. Los resultados oficiales no están, pero acá tienen un sistema de conteo rápido. Los resultados van a estar el día miércoles de esta semana, pero bueno, varias cosas importantes. Lo primero es que primera en la historia de México que va a haber una mujer presidenta. Así es. Así que eso no deja de ser menor, y se proclama Claudia Sheinbaum, que es parte de lo que se llama el Grupo Morena, que agrupa varios partidos, el PT, el Verde, etcétera, que es la continuidad de Manuel López Obrador, ¿cierto?, que está en el gobierno. Y bueno, ganó categóricamente, dan un margen, fue por 60 y tanto %, así que vaya que se reportaron muchos incidentes por WhatsApp respecto de irregularidades en las urnas. Fue una elección democrática y bueno, está. Tal cual. Oye, además es súper importante porque hay mucha relación económica, cercanías culturales también entre Chile y México, así que es un tema que también deberíamos estar mirándolo desde el punto de vista económico. Así es, ha sido bueno. México ha sido una plaza, ha sido y cada vez más en distintas oleadas para intercambios con la economía chilena. Por supuesto que los socios comerciales en Chile, los principales todavía siguen siendo, ¿cierto?, Estados Unidos y China, o China y Estados Unidos, pero para el mundo startup, para el mundo del emprendimiento, para el mundo de la innovación, México se está constituyendo en un gran polo. Y también hoy día para el mundo corporativo, hoy día cada vez más empresas, grandes empresas ya empiezan a mirar el mercado mexicano, que es un mercado de 130 millones de personas, y una escala muy grande, y han ido desembarcando también varios corporativos aquí. Bueno, antes de la cifra, les quiero recordar que pueden seguirnos en las redes sociales, en X con @Radio La Clave, en Instagram lo mismo. Pueden también comentar las noticias con el hashtag Clave Morse en La Clave, seguirnos por el 92.9, también vernos y escucharnos a través del canal de YouTube en Radio La Clave, y por supuesto revivir este y todos los episodios en Spotify. Diego, vaya con la cifra. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien, vamos con los indicadores para estar informados en este día, lunes 3 de junio. Tenemos la UEF a 37.456,99 pesos. El dólar un poquito más alto, estamos ya como acostumbrándonos a verlo más cerca de los 900, pero amanece hoy lunes en 920 pesos por dólar, el euro en 997,60 pesos por euro, el cobre de ese tope de 5, y hoy día se está más o menos regulando en $4.65 la libra de cobre, el petróleo Brent en $81.06 el barril, y el petróleo WTI en $76.9, ¿cierto?, el barril. Y yo te había dicho que íbamos a incluir la pluviometría, porque parece que sigue lloviendo fuertísimo, y se vienen varios frentes, así que... Sí. Todavía no llueve acá en Santiago, pero dicen que vienen varios frentes, como dices tú, y que habían anunciado una especie de fenómeno tropical que iba a llegar a Chile, pero no sé, yo no veo todavía, que está nublado todavía, que no hay ni viento ni lluvia, no sé qué va a pasar. Oye, bueno, mientras está entrando Victoria Paz justamente al estudio,
Excelente. Y en un ratito más vamos a tener a entrevistada a Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, obviamente tema cuenta pública y otros. Vámonos a los titulares. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Acaba de salir, nos pilló un poco más temprano, IMASEC de abril, economía chilena crece 3,5%. El índice mensual de actividad económica IMASEC creció un 3,5% en abril de 2024 respecto al mismo mes del año anterior, cumpliendo con las expectativas de los economistas. Según el Banco Central, el crecimiento anual fue impulsado por todas las actividades, especialmente los servicios, aunque la serie desestacionalizada disminuyó 0,3%, y creció 2,1% en 12 meses respecto al mes anterior debido a la minería y el comercio. El IMASEC no minero también creció un 3,5% anual sin cambios desestacionalizados respecto a marzo. Yo quiero hacer un comentario chiquitito y lo hago siempre que puedo porque así como el febrero de este año, ¿cierto? Que fue bisiesto, tuvo un empujón fuerte y uno dice, oye, por un día más hábil, acá fueron 3 días más hábiles. 3 días más, sí. Porque muchas veces estamos discutiendo sobre los feriados, no sé qué, hay muchas voces que dicen, ya, pero hoy un día de descanso, que no sé qué, pero no se entiende y no logra como palparse lo relevante que es un día de producción en un mes y lo que significa para la economía, o cuando queremos cerrar el retail por ABC, entonces, ojo. Exacto. Que lo importante que viene a ser, ¿cierto?, cuando tenemos días más y tomar conciencia y el peso lo significa cada día de producción, ¿cierto?, para el país. Victoria Paz, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Sí, efectivamente estaba viendo lo del IMASEC y no sorprendió al mercado, lo que en el fondo era lo que se veía, claro. El rango superior, pero efectivamente influye mucho estos 3 días hábiles extra que tuvo abril. Y se espera que sigan así algunos IMASEC, en el fondo tienen que estar positivos si es que queremos llegar al menos a 2,5 este año. Entonces recuerden que el IMASEC es el indicador que finalmente nos va a dar el crecimiento anual, así que por eso es tan importante ir siguiéndolo mes a mes. Más de 42.000 puestos de trabajo se han creado en este gobierno en 2024, según el informe de recursos humanos del sector público de la DIPRES. Durante el primer trimestre, el personal del gobierno alcanzó los 488.153 funcionarios, lo que representa un aumento de 9,4% en comparación con el mismo periodo año anterior. En relación con el cuarto trimestre del 2023, se observa un incremento de 29.905 personas, equivalente a un aumento del 6,5%. Entre los sectores con una mayor subida se encuentran los sectores educación y salud. ¿Algo que opinar? No, solamente que, bueno, también en la semana pasada la última noticia que tuvimos fue el desempleo. Esto fue respecto del desempleo de los aproximadamente 300.000 empleos creados del último periodo, que era febrero-abril, que tuvimos un desempleo de 8,5%. 21.000 aproximadamente eran del sector público, 25.000, pero lo realmente preocupante del desempleo de la semana pasada es que de los empleos creados aproximadamente la mitad son informales. Esto ya es un tema... Lo dijimos acá también Esto es un tema realmente preocupante que tiene que ver con muchas aristas, en el fondo no rigidizar el sistema, que no termine siendo más conveniente incluso para el trabajador decir, oye, mejor no me contrates, págame directamente, que las empresas tengan posibilidades. Ahí, bueno, después vamos a comentar la cuenta pública, pero hay algo ahí que está pasando en nuestro mercado laboral, que estamos con la mitad de los empleados creados informales. Sí. Y eso es una señal de precariedad del mercado laboral que es muy, muy importante. Ya estamos aproximadamente en 30% de informalidad en el mercado laboral. Y vamos al tercer titular para dar pie a nuestra entrevistada. Presidente Boric se compromete a un crecimiento económico sostenido y propone reformas laborales y salariales. En la tercera cuenta pública, ¿no es cierto?, que fue el tema de este fin de semana, en diferentes aspectos, con diferentes sabores, con diferentes colores, pero nosotros nos vamos a enfocar más al tema económico, aunque si quieren tocar otros temas no hay problema. Pero el presidente Boric anunció un ambicioso objetivo de crecimiento económico anual superior al 2%, destacando la normalización de la economía chilena y la contención de la inflación al 4%. Además, confirmó el envío de un proyecto de ley de equidad salarial para mujeres, la presentación de una iniciativa de negociación colectiva multinivel para fines de año, ¿no es cierto? Este tema de la negociación ramal. Claro, perdón, Diego.
Iba a decir algo. Sí, eso, es la Sí. decisión de la negociación, Román. Nada, Sí. ya lo dije. El mandatario resaltó la creación de 500.000 de empleos, el incremento del salario mínimo a 500.000 y la implementación de la ley de 40 horas. También subrayó avances en inversión extranjera y el desarrollo de infraestructura económica como la modernización del sistema de permisos y concesiones. Efectivamente. No sé Bueno. cuánto comentamos ahora, cuánto comentamos después. ¿Está conectada ya nuestra invitada? Sí, ya. Vamos después, entonces. No, claro, después en el segundo podemos comentar más a fondo lo que es la cuenta pública y otros temas, pero tenemos en línea a Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA. Rosario, ¿cómo estás? Ahí está desactivando el micrófono. ¿Cómo estás? Están? Bien, bien. Oye, ¿Cómo está Diego? Hola, ¿Cómo Oye, está? yo tengo que hacer un disclaimer porque acá la transparencia siempre va por delante y yo tengo que decir que yo soy socio de Rosario en IDEMAX, entonces tienen que Mira, saber. ¿me veía el cuadro atrás? Veo el cuadro, entonces bueno, pero lo quiero decir al aire porque después dice, oye, pero ¿cómo no lo dijeron? Entonces hay gente que sabe, a favor de uno tiene que ser transparente y por delante, así que flamante presidente de SOFOFA y querida socia mía. Así que lo digo inmediatamente. Gracias por la Sí, desclasificación. De hecho, tuvimos que aguantarnos harto rato porque para hacerlo con la debida prudencia y diligencia Así es. es la primera vez que me convía al programa. Así ¿En que, serio? cumpliendo un año en la SOFOFA, Mira, qué que bueno. ese también es otro hito que no lo mencionaste, pero el viernes 31 cumplimos un año desde que esta mesa asumió la directiva de la SOFOFA. Sí, un pajarito me sopló eso y que además era tu primera entrevista radial después de cumplir un año, que hay que decirlo. ¿Ah? Sí, pues, así es. Oye, Así no, que hoy día tenemos hartas cosas sabrosas que comentar. muchas, sí. Oye, bueno, gracias por acompañarnos en Clave Morse. Ya, a ver, en términos generales, yo voy a partir, Rosario, independientemente de los temas específicos que los vamos a ir tocando, ¿cuál es tu percepción general desde la SOFOFA de lo que fue la cuenta pública del sábado? Mira, primero voy a partir con la parte tras bambalinas que nadie cuenta, pero Eso a la es lo más cuenta entretenido. pública tú tienes que llegar súper temprano, es todo muy protocolar, te dan la invitación. Yo el año pasado, como había asumido el día antes, estaba en la galucha literalmente en el techo de del Congreso en Valparaíso. Fue una descoordinación, esa fue una descoordinación. Sí, es que obviamente las invitaciones se mandan casi un mes de antelación. Claro. Entonces, le había llegado a Ríjar dijo, no voy porque ya no voy a ser el presidente, pero a mí me había llegado la invitación y estaba ya en la galucha, pero fue muy gracioso porque veíamos todos desde otro lugar, casi comiendo maní, con las señoras del sindicato de la deuda histórica, de las profesores, o sea, estábamos ahí. Este año me tocó un lugar privilegiado en un palco, estábamos al lado de la familia del presidente, en los gremios empresariales, estábamos en primera fila del palco del segundo piso, mirando a toda la audiencia. Entonces, para contarles tras bambalinas, entonces veíamos entrar a los ministros, quién se saludaba con quién, dónde se sentaban las bancadas. O sea, yo tuve mirada así estratégica de cómo se fue llenando el salón. A las 11 en punto hace ingreso el presidente de una manera súper sobria, ingresa, después con todo el protocolo. Es bien emocionante estar ahí porque es un acto Claro. bien republicano. Presenciar una cuenta pública, más allá de que hay que levantarse tempranito un sábado y todo, pero da como un orgullo republicano. Estaban todos los diputados, senadores de todos los colores políticos, muy solemne, muy elegante, los ministros, los subsecretarios. Entonces, la verdad que como para contarles la experiencia es muy bonita, muy emocionante, y el tono del presidente que partió haciendo un homenaje al expresidente Piñera, Uh-huh. en un lenguaje muy solemne, muy republicano, yo te digo que a mí me emocionó muchísimo. Y como SOFOFA, los grandes puntos que rescatamos de esta cuenta pública, yo te diría, el año pasado de hecho hicimos un conteo. El año pasado mencionó en todo el discurso, que duró casi 3 horas y media, solo 3 veces la palabra crecimiento. Mira. Y en esta oportunidad la mencionó, no sé, unas 24 o 25 veces. O sea, hoy en el lenguaje del Estado de Chile, del gobierno de Chile, hablar de volver a crecer, de no conformarnos con un crecimiento al 2%, sino de volver a crecer como crecíamos hace más de una década, al 4%, ojalá más.
el tema de la seguridad pública, de la prioridad que la ciudadanía ha puesto en ese punto, que se haya abordado de manera tan completa, con un aumento de dotación de carabineros, un tema de un proyecto para modernizar la carrera policial, tanto en la PDI como en Carabineros. O sea, yo te diría que esos dos grandes mensajes los rescatamos muchísimo y creemos que son los habilitantes para poder hacer y recuperar la senda de crecimiento que nos preocupa tanto. Pero nos faltó, así para ver el vaso medio vacío también, iniciativas concretas para cómo se puede recuperar la inversión en Chile. No se mencionó nada respecto al pacto fiscal y de cómo se venía a la mano en el segundo proyecto, porque hoy día hemos hablado harto del proyecto de evasión y elusión, que es conocido así popularmente, pero nosotros hemos insistido que hoy, para ser competitivos frente a mercados internacionales, tenemos que tener una competitividad tributaria que permita que tanto inversionistas chilenos como extranjeros vuelvan a invertir en Chile y hacer negocios en Chile. Oye, Rosario, hola, Victoria por acá, Victoria Paz. Una pregunta, mira, yo sé que ustedes además han estado en un proyecto de informalidad bien importante, en conjunto ahí con la CPC, incluso con el gremio de las AFP. No escuchamos nada al respecto en la cuenta pública y comentábamos recién que el desempleo que conocimos la semana pasada nos tira la mitad de los nuevos puestos de trabajo informales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo veías tú esto? ¿Qué opinas de cómo podemos avanzar en este tema que realmente es muy, muy importante para la no precarización de nuestra fuerza de trabajo? A ver, yo primero quiero hacer una aclaración. La informalidad ha crecido enormemente. Hoy día estamos en una tasa de informalidad del 28,2%, pero en el caso de las mujeres es aún más grave. El 30% de las mujeres empleadas hoy son informales. Y eso a mí me preocupa enormemente por dos factores. Uno, porque, bueno, tenemos una baja participación de mujeres en el mercado, pero además de las mujeres que están participando en el mercado laboral, más de la mitad está informal. Y la informalidad esconde dos grandes dolores. Uno tiene que ver con la precarización del empleo, de que son empleos mucho más precarios, donde no tienes previsión, donde no tienes un sistema robusto que te proteja, pero también esconde otro dolor muy profundo, que es el crimen organizado. Hoy día bajo la informalidad se esconde un mercado informal que ya pasa a ser un holding de crimen organizado, donde tenéis real estate, donde tenéis venta de drogas, donde tenéis tráfico de armas, tráfico de personas. Y la verdad que considero que además como país estamos viviendo un doble estándar donde se ultrafiscaliza a las empresas grandes, las empresas que vienen haciendo bien la pega, más allá de los casos horribles que conocimos hace algunas semanas de colusión en el mercado del gas, pero yo veo que las empresas están avanzando en hacer las cosas bien y ahí tenemos excesiva fiscalización y por otra parte una manga ancha para no fiscalizar a un mercado informal que no digamos que esconde esta solo pobreza, sino que esconde este crimen organizado donde se facturan millones y millones. Oye, Rosario, yo ahí quizás intervenir porque yo estoy acá en México, acaban de ser las elecciones, ¿cierto? Estamos comentando. Sí, la primera mujer. La primera mujer, pero déjenme, más allá no es una anécdota que sea la primera mujer, es muy relevante, pero ocurrieron cosas o se visibilizó algo que creo que Chile debería poner ojo a raíz del crimen, porque la verdad es que esta elección dio cuenta del poder del narcoestado en México, y fue la campaña más violenta en años, donde se registraron 250 asesinatos políticos en los últimos 2 meses de campaña, con 35 asesinatos directos a candidatos por distintas alcaldías, etcétera, y cuando se abría el círculo a familiares, etcétera, llegaba a 250, lo cual es un horror, y fue una cosa que yo, habiendo estado recién cumpliendo también 1 año en México, los primeros meses estaba como medio invisibilizado, subió un poco la temperatura de las elecciones, y esto se hizo evidente, y ahí uno se da cuenta el poder, y cómo esto nos debe servir a nosotros como ejemplo de un futuro que no queremos, pero que hoy día en Chile, ojo, que empieza a haber un poquito de luces que pueden ir caminando para allá. Entonces, no hay que hacerle vista gorda al problema del crimen organizado, porque en un abrir y cerrar de ojos te puedes encontrar en una situación de narcoestado que es muy dura y que yo aquí en México, como te decía,
6 meses, 7 meses que no lo vi, pero 2 meses de campaña dura y fue tan evidente y muy, muy doloroso ese tema. Oye, yo coincido contigo, Diego. Nosotros desde la SOFOFA asumimos este año la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Ustedes saben que la Alianza del Pacífico turna sus presidencias, cada 4 años te vuelve a tocar. Un año le toca a Chile, otro a Perú, otro a México, otro a Colombia. Bueno, este año nos toca a nosotros la presidencia pro tempore y como SOFOFA asumimos la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Y propusimos una agenda de trabajo que abordara el tema del crimen organizado transfronterizo y los efectos económicos, sociales y políticos que tiene el crimen organizado en cada una de nuestras economías. Entendiendo que Chile siempre miró con bastante distancia este factor. Nosotros decíamos, bueno, aquí sí, está el lanza, hay el crimen, pero así como lo estamos viendo hoy, un crimen organizado transfronterizo, que hay gallos que están instalados en Colombia, operando carteles en Chile, operando, como yo te decía, toda una cultura narco que está detrás de literalmente real estate, o sea, cobrando peaje a una persona que vende en el comercio informal a cambio de seguridad, y que se toman las calles, que se empiezan a tomar los barrios y finalmente, como dices tú, empiezan ya a ver como ciertas luces que se introducen en las policías y finalmente en el Estado. Entonces, a mí me parece que como país estamos todavía a tiempo, si bien hemos visto una violencia inusitada los últimos meses, tanto el Estado como los ciudadanos de este país, yo creo que estamos muy reactivos y no normalizamos la violencia. Ese es un factor que yo creo que nos protege. Pero el segundo es que hay un trabajo, no sé si vieron las noticias ayer y antes de ayer, pero el fiscal nacional salió en todas las noticias. Desbarataron no sé cuántas bandas, unas en los puertos, otras que estaban operando, que habían metido droga dentro de unos rieles como del agro, unas maquinarias que se iban a Europa. Entonces, el hecho de estar trabajando de forma coordinada, con Fiscalía, con el Ministerio del Interior, y ahí nos hacen un llamado como bien de alerta al fiscal hace algunas semanas, como el sector privado, que es el que tiene la data de cuánto ha aumentado la violencia, cuánto han aumentado los robos de salmón, de madera, de cables, en las logísticas portuarias y de transporte, tenemos que estar coordinados con el Estado, coordinados con la Fiscalía, para lograr ponerle freno. Este cuento es lento, es largo, pero hay algunos países que lo han logrado sortear de buena forma, Italia uno de ellos, y estamos pidiéndole al BID que nos ayude a financiar un estudio de cuál es el efecto económico que tiene en las 4 economías, pero además traer buenas prácticas para el mundo portuario, para el mundo de la frontera, que nos permita frenar y ponerle algo de cota a este flagelo. Estamos hablando con Rosario Navarro, presidenta de SOFOFA. Rosario, quería volver un poquito a la cuenta pública y preguntarte desde tu visión. ¿Tú crees que esta cuenta pública, independientemente de que otros temas se tomaron al final las noticias, ¿no es cierto?, no tanto lo económico, ayuda a una percepción de que podría mejorar lo que es la inversión en Chile en general? ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, hay varios temas, ¿no es cierto? El mismo presidente Boric dijo que le va a dar prioridad al nuevo sistema inteligente de permiso. La meta es reducir en 30% los plazos efectivos de tramitación, ¿no es cierto? Todo lo que es la permisología. Marcel Post cuenta, inmediatamente salió a decir que Chile seguía siendo muy atractivo para la inversión extranjera directa, que es un tema que es importante ese detalle. Pero en términos generales, desde el mundo empresarial, la cuenta pública ayudó a que posiblemente haya más confianza y mejore la inversión en Chile? Yo creo que, la cuenta pública siempre es como un espacio, una ventanita que se genera y vamos a tener todavía semanas de análisis post cuenta pública, pero en principio yo creo que se abre una ventana de oportunidad antes de las elecciones municipales. Respecto a cómo se da cimiento a lo que el presidente mencionó en la cuenta pública. Las declaraciones de una cuenta pública siempre tienen como un fin de llegar a la ciudadanía, pero ahora hay que bajar la pelota al piso y ver cómo todos estos anuncios se ponen en marcha.
Tú hablaste de la inversión. A nosotros nos preocupa enormemente la cifra de la inversión de este primer trimestre es menos 6,1. Sí. O sea, la inversión en Chile está detenida. Si tú miras el pipeline de inversión, si bien hay muchos proyectos que están en carpeta y están detenidos por el tema de la permisología, nuevos proyectos no han ingresado al pipeline de inversión. Entonces, eso es preocupante. Tenemos que ver cómo logramos darle una vuelta de tuerca para que más proyectos de inversión entren a este sistema, a este pipeline. ¿Y a qué me refiero con bajar la pelota al piso? Se necesitan cosas bien concretas para que los inversionistas vuelvan a invertir. Tú, en un país donde tenés que manejar, siempre alguien cuando invierte, y esto lo voy a decir que es obvio para todos, pero tú tienes que tomar en un lado el riesgo, que significa tener una inversión, y por otra parte el retorno al capital que va a tener tu inversión. En Chile y en América Latina el riesgo es alto, tenemos sistemas políticos súper fragmentados, reglas del juego que a veces cambian permanentemente, entonces tampoco nos permiten tener como una certeza jurídica a la hora de invertir. Y por otra parte, el retorno de la inversión, en Chile al menos, al tener tasas impositivas de primera categoría tan alta, sí yo diría que nos hace menos competitivos que otras regiones del mundo. Entonces hay que hacer confluir ciertas cosas para que podamos volver a invertir. Y una de ellas es el tema de los permisos, que nos parece que va bien prospectado. El proyecto de permisos sectorial hemos trabajado bien de la mano con el Ministerio de Economía. Ahí nosotros somos finalmente los usuarios finales, los titulares de proyectos que estamos ingresando y sabemos dónde están cada una de las trabas, en bienes nacionales, no en concesiones marítimas. Entonces tenemos muy bien detectado, y yo creo que lo positivo del proyecto de permisos sectoriales es que tiene una plataforma tecnológica robusta por detrás. Segundo, ha identificado los más de 480 trámites que hay que hacer a la hora de pedir un permiso para operar, y además está coordinando casi 56 servicios del Estado en una ventanilla única que va a poder hacerle seguimiento. Y sí hay que ver cómo se va a resolver esto de tener algún ente público o que finalmente tenga las facultades, tenga la capacidad de acelerar, de hacer seguimiento, pero finalmente algo de garra para que los servicios digan, oye, voy a hacerle caso a este proceso. Y por otra parte, yo diría que la bajar la pelota al piso, como bien dice el ministro Marcel, tiene que ver con el impuesto a primera categoría. Chile tiene los impuestos de primera categoría más altos de la OCDE. Nosotros pagamos un 27% en impuesto a primera categoría. Hicimos una propuesta con la CPC de bajarlo al 23% y el impuesto total al capital al 35%. Y ayer, por lo menos hoy día, creo que sale en el diario financiero que el ministro Marcel estaría súper disponible para abordar estos temas. Y ya con eso despejado, se facilita mucho el tránsito para que ocurran nuevas inversiones. Entonces, yo diría que esa es la expectativa de ahora, cómo bajamos la pelota al piso, y tenemos una ventanita bien corta para resolver esta cosa, porque ustedes saben, cuando partimos ya con campaña, de nuevo se enlentece todo y ya nadie quiere resolver nada en el Parlamento. Oye, no sé si ya es como las últimas, pero... No. Vamos a pasar unos minutitos. Estamos bien. Oye, Rosario, llevarte a otro tema de la cuenta pública, la negociación ramal. Yo sé que tú ya comentaste que en el fondo, o mencionaste, que te parecía una mirada más hacia el pasado de lo que son las relaciones laborales, pero profundizar un poquito con el contexto de que en la cuenta pública, efectivamente, el presidente anunció el proyecto, el envío del proyecto para la negociación multinivel o ramal. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo sale del espacio de la empresa y va por sectores, para la audiencia, en el fondo, que a veces a mí me han preguntado también qué significa esta negociación ramal o multinivel, y efectivamente es que sale de la empresa, se aborda por sector, y lo que se hace es muchas veces buscar ciertos mínimos a nivel de sector, y después las cosas más específicas se ven en la empresa. ¿Cómo lo ves tú este tema? En el contexto de desempleo que estábamos hablando, además. Es que eso es muy bueno que pongas ese punto. Mira, nos preocupa enormemente, de nuevo, esta mirada hacia el pasado. Estamos discutiendo cómo son los trabajos del siglo XX, cuando debiéramos estarnos haciendo preguntas de cómo van a ser los trabajos del siglo XXI. En enero de este año, Deloitte publicó un estudio sobre la generación millennial, y daba dos cifras que a mí me quedaron aquí marcadísimas en la cabeza.
Una es que el 80% de los millennials no quiere trabajar en una empresa rígida que le ponga horarios y que le limite la capacidad de decidir cuándo hacer su trabajo y cuándo no, y que quiere trabajar por meta y no por horario. Y el segundo tema, el 80% de los millennials no quiere trabajar en una empresa formal. O sea, eso ya es un dato. Y el segundo, el 64% de los millennials dice que nunca va a ir a una empresa, nunca va a pisar una oficina, va a trabajar siempre de forma remota. Entonces, nosotros seguimos discutiendo conversaciones que debieron haber ocurrido hace 100 años. Yo comparto la discusión y la negociación y los espacios de diálogo son sumamente importantes al interior de una empresa. El tener sindicatos fuertes, preparados para conversar con los empleadores al interior de una empresa, es el lugar donde se dan esas conversaciones. Entonces hoy día estamos proponiendo esta negociación ramal que complejiza. Hoy día además tú sabes que tenemos a la CUT, a la UNT, a la CAT, centrales autónomas de trabajadores que no conversan entre ellos también. Entonces, la negociación ramal, a mi parecer, y desde la mirada de Sofofa, es una negociación que está mirando hacia el pasado y que no está poniendo las verdaderas preguntas de cómo hoy, con la disrupción de la inteligencia artificial, de la automatización y robótica, vamos a lograr tener empleos robustos, de calidad, y finalmente estas cosas nos hacen retroceder en la conversación, nos desvían del foco y finalmente, no sé, yo creo que están perjudicando enormemente la contratación y el empleo formal. Oye, Rosario, en la misma línea, quizá en conjunto con la cuenta pública, coincidentemente, no creo que sea tan coincidente, pero bueno, se termina sellando, ¿cierto? Finalmente el acuerdo entre Codelco y SQM, finalmente ya como para poner en marcha esta asociación público-privada y de la cual el gobierno está poniendo bastante ficha como un modelo de asociación y de conversación y de creación de valor conjunta. Y mi pregunta es, cuando uno mete todo en la juguera, en lo que pasa, por ejemplo, con SQM y Codelco, más la cuenta pública, hoy día el empresariado, ¿cuántas ganas, cuánto tiene ganas de caminar al lado del gobierno? ¿Ya? Más allá de este gobierno, digo, en general como un modelo, ¿cierto?, a futuro, decir, oye, acá Estado, ¿cierto?, y sector privado caminando de la mano porque es la forma de impulsar el desarrollo. ¿Esto de Codelco va a ser una anécdota a la historia o ya el empresariado lo empieza a mirar como realmente como, oye, acá hay un modelo distinto para trabajar hacia adelante? A ver, Diego, aquí hay dos cosas que confluyen. Los empresarios trabajamos y hacemos empresa todos los días, indistintamente el color del gobierno de turno. Y yo creo que eso es algo que por lo menos en estos últimos años se ha manifestado de muy buena forma. Los empresarios y las empresas coexisten y conviven en la sociedad que les toca estar. Entonces, siempre los empresarios vamos a estar disponibles con el gobierno que nos toque estar, para conversar, para dialogar, para llegar a acuerdos, para encontrar los mejores caminos para hacer empresas robustas, sustentables en el tiempo. Segundo, no son cualquier acuerdo. Yo ahí sí tengo ciertos reparos. El acuerdo por sí mismo no creo que sea el fin. Son buenos acuerdos que duren en el tiempo, que perduren y que permitan que las reglas del juego sean estables y conocidas por todos. La anécdota con respecto a SQM y Codelco, a mí solo me levanta cierta alerta. Llevamos discutiéndola, bueno, ahora se resolvió ya casi un año, pero llevábamos casi 6 años en esta discusión y mientras tanto países que tenían mucho menos posibilidades de desarrollar el litio nos fueron dando cancha, tiro y lado. Entonces mi preocupación son los momentos. Chile hoy día tiene factores diferenciadores frente a otros mercados que no podemos desaprovechar, más allá si la alianza es público-privada, privada, solo del Estado. Tenemos que entender que la posibilidad de explotar el litio, el potencial del hidrógeno verde teniendo energía solar casi infinita y eólica muy, muy potente en ciertas regiones del país. El tema de tener un cobre, un valor tan alto como el que estamos teniendo. Las tierras raras que tenemos, ustedes saben que es algo bien raro, y en Chile además las tenemos
hay un espacio de explotación de tierras raras que se extrae de manera muy superficial sin tener que usar químicos, sino solo unos fertilizantes se podría extraer. Entonces tenemos toda la materia prima necesaria para la transición energética, y lo que me preocupa es que a veces en las discusiones que se tornan a veces ideológicas y políticas estamos perdiendo el momento y otros mercados nos ganen la carrera. Entonces, aquí más allá del tipo de alianzas que se están conformando, yo pondría foco en acelerar el tranco, en no perder el rumbo, y que aquí el empresario sabe hacer empresa, el Estado sabe hacer Estado, pero que la colaboración pública-privada nos permite mirar con mayor perspectiva y mejor horizonte el futuro. Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, gracias por acompañarnos en Clave Morse hablando justamente de energía renovable. Tengo entendido que en los próximos días viaja a Alemania una comisión para promover y mostrar un poco cómo somos como energía renovable, ¿o no? Sí, mira, nos vamos con doble propósito. Esta era una agenda, la Sofofa siempre tiene estas misiones empresariales a distintos lugares. Nosotros tenemos capítulos, casi 20 y tantos capítulos empresariales. En esta ocasión nos vamos con un grupo de empresarios chilenos a distintas ciudades de Alemania con un doble propósito. Yo te diría, uno bien enfocado en cómo atraer inversión y hacer negocios con tecnología alemana respecto a las energías renovables, y un segundo orientado al desarrollo de capital humano. Vamos a hacer también un convenio. Ustedes saben que los alemanes tienen ahí un desarrollo o una metodología bien potente en la educación dual técnica, así que vamos a hacer un convenio con los alemanes, y en paralelo la hicimos calzar con la agenda que tiene la gira del presidente Boric, Alemania, Suecia y Suiza. Así que yo también me voy a ir en el avión presidencial, y también con el mismo foco. Hay una agenda bien nutrida, con ciencia tecnología, va la ministra Isen Echeverry, y también una agenda para la innovación y mostrar startups chilenas que están resolviendo desafíos globales en torno a la digitalización, pero también a la matemática cuántica, y hay algunas startups que también va la empresa HIF. Así que espero que tengamos buenas noticias y a lo mejor ahí a la vuelta nos juntamos y les cuento cómo resultó la gira. De todas maneras, Rosario Navarro, gracias por acompañarnos. Un abrazo y buen viaje. Un besito y qué rico verlos. Chao, Gracias, Rosario. Gracias. Bueno, nos pasamos un poquito, así que vámonos inmediatamente a las menciones. Diego. Voy yo entonces a las menciones. Lab, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplace internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Y vamos a la pausa comercial.